Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a seguir trabajando sobre públicos, así que vamos a tener la segunda parte de lo que es la mirada groningiana, o sea, la escuela de Maryland con respecto a los públicos. Recuerden que la teoría situacional fue creada básicamente porque Grunig, a través de una investigación muy emblemática y muy interesante allá por la década del 70, en donde toma como referente a las 500 empresas y corporaciones más importantes de los Estados Unidos, investigando el rol de los profesionales de relaciones públicas. Y saca como conclusión, ¿no? Lo que les voy a decir, no se alarmen, vaya lejos ese tiempo, pero en ese momento él saca como conclusión de que los relacionistas públicos no sabían de públicos. Siempre esto pensado desde una mirada totalmente cuantitativa de productividad. ¿Y por qué decía que los relacionistas públicos no sabían de públicos? Porque no eran productivos, porque gastaban mucho dinero, muchos recursos, mucho tiempo y en muchos casos no lograban con el objetivo. Entonces, él, para hacer mucho más eficaz y eficiente la tarea de un profesional dentro de una estructura empresarial, propone esta teoría situacional de los públicos que nosotros comenzamos a ver la clase pasada, ¿no? Donde habíamos llegado hasta los vínculos que teníamos que trabajar con esos públicos. Hoy vamos a empezar a definir qué son los públicos para James Grunig y la tipología de públicos que él propone. Siempre tengan presente que esta teoría funcionalista apunta a la excelencia y es totalmente cuantitativa y mercantilista, ¿sí? Acá no hay una segmentación psicográfica como veremos más adelante, ¿no? Donde lo psicográfico tiene que ver con gustos y preferencias, con cuestiones cualitativas, que es lo más importante para nosotros. Pero bien, como yo les dije bien en la parte uno, Grunig toma de varios autores conceptos y los utiliza para armar esta teoría tan interesante que fue el punto de inflexión de nuestra disciplina. A partir de ahí, él, a través de Bloomer y de Dewey, va a definir a los públicos. Si ustedes observan la diapositiva, van a ver prácticamente que las definiciones son concordantes, concuerdan, son simétricas, son muy parecidas. ¿Qué es lo que dice Bloomer? Bloomer te va a decir que un público es un conjunto, ¿sí? O un grupo de individuos que se ve enfrentado a un problema, a un tema, ¿no? Y este problema va a dividir a la opinión de las personas, ¿no? Que tendrán que llegar a un consenso con respecto de qué manera van a enfrentar a ese problema detectado. Por lo tanto, para que esto ocurra, van a tener que discutir sobre el mismo. O sea, básicamente es un conjunto de individuos o de personas, ¿sí? Que se enfrentan, que hacen frente a un problema, que discuten para llegar a un consenso a través de qué acción vamos a tomar para hacerle frente a este tema o este problema. Mientras que la definición de Dewey o Dewey básicamente dice lo mismo. ¿Qué te dice? Es un grupo de personas que se enfrenta a un problema similar, reconoce que ese problema existe y se organiza para hacer algo al respecto del mismo. O sea, hay un problema, un tema, reconocemos que ese problema está, que ese tema está, y nos juntamos para hacer algo y nos organizamos para hacer algo al respecto. Tengan muy presente que esta teoría gira en torno a una matriz conductal que habla el autor, o sea, tiene que ver con las conductas. O sea, cómo nosotros, ante una situación determinada, o sea, ante un problema, ante un tema, reaccionamos. Y van a ver después cómo nosotros somos todo ese conjunto de conductas. ¿Por qué? Porque Grunig va a hablar de conductas que son proactivas y de conductas que son reactivas. ¿Sí? ¿Cuáles son las conductas proactivas? Aquellas que mejoran la calidad de vida de las personas. ¿Cuáles son las conductas reactivas? Las que empeoran la calidad de vida de las personas, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que nosotros adrede vamos a trabajar sobre conductas reactivas. No, nosotros va a haber
situaciones que nos generen un interés mayor que otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí debemos prevenir en nuestra praxis profesional todo lo que sea reactivo, pero nosotros como individuos ante determinadas situaciones reaccionamos de distintas maneras. Y esto es lo que vamos a ir trabajando en esta segunda clase. Bien, yo les digo algo, esta teoría es muy académica, es importante saberla, es como la Biblia para los cristianos en el mundo profesional y las relaciones públicas. Pero en la práctica profesional es casi imposible, pero nos permite, digo imposible porque sería carísimo, ¿no? Sería trabajar sobre cada una de las personas de manera independiente y no sobre grupos, entre otras cosas, ¿sí? Ahora, para la academia es fantástica, para comprender, para discutir, para debatir y para entender un poco cuál es nuestra génesis como disciplina científica. No los quiero aburrir más con esto. Una vez definido lo que es público para estos autores, que son los que toma Grunig, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver cuál es la tipología de públicos que él define. Y siempre lo va a hacer en términos de consecuencias económicas. ¿Qué te va a decir Grunig? Mirá, yo reconozco 4 tipos de públicos. 2 que generan consecuencias para la organización y 2 que no generan consecuencias. Siempre en términos de cantidades, cuantitativos. Pongamos un ejemplo. Nosotros somos muy críticos de esta teoría. Por ejemplo, él introduce un concepto Grunig muy interesante, que es el concepto de no público, ¿no? El no público depende del contexto, vos lo vas a ubicar de determinadas maneras. Puede ser alguien que no te va a elegir nunca, puede ser que alguien que no te elija por cuestiones que son o que están por fuera de él. Por ejemplo, digo, un no público es aquella persona que te conoce, pero que por distintas circunstancias no te va a elegir. Esto es lo que plantea básicamente el autor en términos, si quieren, hasta vulgares y poco academicistas para que se entienda. Por ejemplo, para que vean la mirada funcionalista y cuantitativa y pragmática de esta teoría. Por ejemplo, si yo soy alérgico a la mayonesa, soy un no público, ¿no? De las empresas que fabrican mayonesa. Yo hago una salvedad con esto, yo quiero decir que no estoy de acuerdo, pero acá aparece el funcionalismo, yo tengo una mirada más crítica. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esto? Porque yo les diría a ustedes, bueno, está bien, yo puedo ser alérgico a la mayonesa, pero tengo 3 hijos que les encanta la mayonesa, tengo una mujer que le encanta la mayonesa y cada vez que voy a hacer las compras, compro mayonesa. Que yo no la consuma, ¿sí? No determina mi comportamiento. Sin embargo, cuando Grunig tiene que, esta teoría tiene que hacer una segmentación, a mí me pondría, si ellos trabajaran por una fábrica de mayonesa dentro del no público, porque ellos son prácticos, son pragmáticos. Dicen, bueno, a ver, esta persona es alérgica, está por afuera de nuestro nicho. ¿Por qué? Porque están pensando en términos de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir Grunig? Nosotros lo que tenemos que, primero, conocer son aquellas personas, por ejemplo, que nunca nos van a consumir. Entonces, de un mercado que voy a tener de 100% de posibles compradores, posibles consumidores, clientes, si yo tengo un 30% que son alérgicos, en este caso a la mayonesa, lo saco y me quedo con ese 70%, que pasa a ser el 100%. O sea, no se va a poner a trabajar en ese momento, en el no público, a ver qué puede hacer, no, no. Lo estoy hablando de una manera muy simplificadora para que se entienda. Te va a correr, ¿sí? Ahora, yo puedo ser no público por otras cuestiones, ¿sí? Puedo ser no público, por ejemplo, si yo soy de una religión que no come cerdo, por decir algo, por cuestiones religiosas, soy un no público de todos aquellos productos que tienen ese tipo de carne.
o que llevan ese tipo de carne. Si soy musulmán y no tomo ninguna bebida, ¿sí?, fermentada, no voy a hacer nunca público ni del alcohol, ni del té negro, etc. Ahora, yo para poder saber eso, tengo que investigar. Y lo que está proponiendo Grunis con esto del no público es decir, bueno, mirá, antes de gastar dinero, de utilizar el presupuesto, tenemos que tener bien en claro, desde el punto de vista de la cantidad, no la cualidad, por eso digo que no sirve demasiado, ver cuántas personas son parte de ese no público para descartarlas y para correrlas, ¿sí?, de mis acciones de relaciones públicas. Y podemos seguir, puedo tener no público por cuestiones ideológicas, puedo tener no público por cuestiones demográficas, pero esto no quiere decir que la foto de hoy sea la misma foto dentro de 15 años. Digo, a ver, pongo un ejemplo con cuestiones demográficas. Si a mí me contrata una empresa, ¿sí?, para poner un boliche de música electrónica en Buenos Aires, y ellos tienen preferencia por una zona determinada, supongamos que fuera la zona norte, y yo salgo a investigar hacia grandes rasgos, no les cuento la zona y me encuentro con que el 40% de la población tiene entre 0, ¿sí?, y 10 años. El 30% de la población que le sigue tiene, ¿sí?, entre 10 años y 20 años. El 20% son los padres de estas generaciones que tienen entre 30 y 50 años y el resto son adultos mayores. ¿Ustedes pondrían el boliche en esa zona? Yo creo que no, porque no tienen el público objetivo. Hoy, dentro de 10 años, ¿lo pondrían? Sí, porque esos chicos que tienen 10 tendrían 20, 18, los padres que se divorciaron, tal vez algunos que tenían 30 van a tener 40 y ahí tengo un público objetivo, ¿no? Y los adultos mayores, muchos habrán desaparecido, ¿no? No forman parte, pero terminan siendo minoría, entonces, digo, dentro de 10 años sería factible, porque ese neopúblico se convertiría en un público, ¿sí?, objetivo para la planificación estratégica que yo estoy desarrollando. Entonces, el concepto de no público está buenísimo desde el punto de vista que cuando aparece fue innovador, pero si uno se lo pone a trabajar intensamente, vamos a ver que es un concepto que genera mucha discusión. Si lo llevo después al terreno, eso lo vamos a dejar para más adelante, para cuando ustedes estén más avanzados en la carrera. Después van a ver que el rol del no público a través de las conductas se mide de otras maneras. Pero hoy, como esto a materia es introductoria, lo que tenemos que entender es que esta mirada es totalmente cuantitativa, comercial o mercantilista y funcionalista. Cuando voy a investigar el no público, dice Grunig, lo corro, lo saco. No forma parte de mi universo. No pongo plata, pues sería plata mal gastada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y los motivos son varios, ¿no? Es lógico que si, voy a poner un ejemplo tonto, digo, es lógico que si yo quiero, para que se entienda, ¿no?, poner una cadena, supongamos que una cadena de donas y me contrata porque quiere poner 30 unidades comerciales en la zona sur del Gran Buenos Aires. Yo salgo a investigar, ¿no?, y me encuentro con que la población objetiva, el público objetivo para ese tipo de unidad comercial que está en la zona, el 45%, ¿sí?, es celíaco. ¿Qué te va a decir Grunig? Y mirá, nos quedamos con el 55% o, ¿me entendés?, no desarrollamos el negocio. ¿Qué te diría yo? Hagamos un 50%, ¿entendés?, de comida para celíacos. O abramos otra unidad comercial. Esa es una mirada más crítica. Ahí ven la practicidad del funcionalismo. Por eso digo que esto
no se lleva a la práctica. Como teoría es fantástica, pero en la práctica es distinto. Lo mismo pasa, digo, a ver, con los bebés no eligen ni sus alimentos, ni la ropa, ni los pañales. No es que un bebé le dice al papá, che, viejo, tráeme los Huggies, ¿entendés? Que me van mejor, me paspan menos. No, en base a los mensajes que los tíos, padres, abuelos, primos, etcétera, reciben, compran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué? ¿El bebé sería uno público? Me pregunto. ¿Sí? Entonces, acá aparece otra salvedad que tenemos que hacer. ¿Cuál es la diferencia entre quién consume y quién compra? Bueno, ahí radica un poco lo que es cliente-consumidor. Cliente es el que compra. ¿Estamos de acuerdo? El que lo consume es el consumidor, pero yo también puedo ser cliente y consumidor a la vez. Digo, a ver, yo soy fana de la Coca-Cola cero, voy, compro y consumo. O sea, cuando compro y consumo soy cliente y consumidor. Ahora, cuando compro agua saborizada para mi hija más grande y cuando compro determinadas galletitas para mi hijo más chico, o cuando compro determinado, ¿entendés? Alimento vegetariano para mi hija del medio, yo soy cliente porque no consumo nada de eso. Y ahí está la diferencia. Vos podés ser cliente, o podés ser consumidor, o podés ser cliente y consumidor. Un bebé es consumidor, no es cliente porque no tiene todavía la estructura mental para poder discernir. Por eso digo que este concepto de no público se cae un poquito. Pero bueno, es interesante y lo tienen que entender. Ahora, ¿qué es lo que te dice Bruni? Si vos detectás en tu mercado al no público, este público no te va a generar consecuencias porque no gastás dinero en vano. El otro público que él menciona dentro de los que no generan consecuencias, es el público latente. Y el público latente, básicamente, ¿cuál es? Es aquel que o no te conoce o te conoce mal, para que se entienda. Un público latente es el que no te conoce o el que te conoce mal. A lo que a mí me lleva a hacerme la siguiente pregunta. Dentro de esa dimensión estratégica empresarial, ¿en qué fallé? Si el público no me conoce o me conoce mal. Fallé en las políticas de comunicación. He comunicado mal a la organización, he comunicado mal los bienes y servicios que la misma ofrece, porque la gente o está confundida, ¿sí? O no me conoce. Y ya les voy adelantando que el primer laburo que hace un relacionista público antes de mandarse, ¿sí?, de lleno con otras cuestiones es trabajar sobre la notoriedad que tienen las organizaciones. Y la notoriedad tiene que ver con el grado de conocimiento que las personas que conforman los públicos tienen de la misma, de los productos y de los servicios que ellas ofrecen. Grado de conocimiento, lo que no implica que me tengan que consumir, me tienen que conocer. A las marcas, más allá de que no se las consuma, les interesa estar en la estructura mental de las personas. Por eso nosotros, los relacionistas públicos, trabajamos muchísimo las cuestiones identitarias, la identidad, su personalidad, tema que veremos a posteriori. Por lo tanto, ¿qué te va a decir Grunig? Bueno, yo tengo que detectar ese público latente, el que no me conoce o me conoce mal, ¿sí? Y también lo corre. Ahora vos te estarás preguntando, ¿pero cómo? Si no me conoce o me conoce mal, ¿no lo puedo recuperar? Claro que sí, pero no para Grunig en esta instancia. Él, como es pragmático, lo primero que va a hacer es decir, bueno, tengo que reconocer el no público y el público latente, ver qué porcentaje, ¿sí?, está dentro de mi mercado y lo corro. Entonces voy a trabajar contra el que me conoce y contra aquel que me elige, que ahora lo vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que se entienda un público latente es cuando vos le preguntas a alguien si conoce, ¿entendés? Determinada marca y te dice que no, o te dice que sí, pero no coincide con lo que esa marca ofrece. ¿Estamos de acuerdo? Como si yo te preguntara, ¿conocés Ford?
y vos me digas, sí, son unas medias fantásticas, o te pregunte de una manera no asistida, por ejemplo, ¿qué marcas de autos conoces? Y me digas Fanta, Cunnington, Tom. Me estás nombrando marcas que no tienen nada que ver con el mundo automotriz. Entonces, si hay un desconocimiento total o una confusión, esto se conoce como la no notoriedad. Quiere decir que han fallado las políticas de comunicación. ¿Se puede recuperar esa gente? Sí. ¿Se puede trabajar sobre esa gente? Sí, pero no en esta instancia. Para esta teoría, no. Lo que va a hacer, en primer lugar, es descartarlo, porque todo lo piensa en términos de dinero. Entonces, primero descarto y voy a trabajar sobre ese público objetivo que tengo, ¿sí? Y que puede generar consecuencias. Y acá aparecen dos tipos de público: el público informado y el público activo. De todos los autores de relaciones públicas, es solamente James Grunig al que el público activo vendría a ser algo así como un sinónimo de stakeholder, porque para Grunig el público activo es aquel que generó el vínculo, ¿sí? Y el que influye en la toma de decisiones de las empresas y se deja influir por la toma de decisiones de la empresa, ¿no? Hay como una coexistencia. Básicamente es cuando aparece el afecto. Básicamente cuando hablas de un público activo es el que elige tu empresa, tu marca, tus productos, tu servicio por sobre el resto. Y acá tenemos que pensar que no es una cuestión económica, porque cuando yo voy a comprar un auto, o cuando voy a comprar yerba, o cuando voy a comprar una remera, tengo un montón de opciones bajo el mismo presupuesto. ¿Qué hace que elija uno y no otro? Bueno, eso lo iremos trabajando durante todo el cuatrimestre. Pero básicamente el precio no define. Muchas veces alguna política puede acompañar, pero no es lo que te hace tomar la decisión final. Entonces, el público activo, que es aquel que generó el afecto, ¿sí? Es aquel que te elige por sobre el resto, es sumamente importante desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico es aquel que si te deja de consumir vos desapareces. Desde el punto de vista social es el que más está encima tuyo, es el más intenso, el que te monitorea, ¿sí? El que permanentemente te hace llegar sus mensajes por distintos canales de lo que piensa, de tus actos, ¿no? De tus productos, de tus servicios, el que te sugiere, el que te critica. Y nosotros lo tenemos que cuidar, ¿no? Porque es nuestro agente multiplicador por excelencia. ¿Estamos de acuerdo? Sería como un sinónimo de stakeholder. Ahora bien, la diferencia con el público informado es que el público informado no ha generado ese vínculo, pero nos conoce. Y nos conoce ya sea porque hizo la experiencia con nosotros, por alguna cuestión referencial afectiva, un amigo, la pareja, alguien, ¿sí? Pero son aquellas personas que reconocen que existimos, que somos tal marca o tal problema, ¿sí? Pero no nos eligen o nos eligen circunstancialmente, ¿sí? Ahora bien, acá me paro un ratito. Yo suelo hacer un juego con esto. Acá no lo puedo hacer porque estoy solo, le estoy hablando a la computadora. Pero todos nosotros, cada uno de nosotros, más allá de nuestros gustos y preferencias, de lo que elijamos, de lo que seamos para un público activo, que no es exclusivo de un solo producto, un solo servicio, ¿no? Pero más allá de eso, todos tenemos un ranking en nuestra estructura mental de todas las marcas que representan productos, servicios y organizaciones. Y que tienen que ver con cómo nosotros procesamos el mundo y que tiene que ver con nuestra subjetividad, con nuestro estilo de vida, con nuestra filosofía, con cómo percibimos y con un montón de otras cosas que iremos viendo. Pero esto es fundamental, ¿por qué? Y esto después lo vamos a estudiar más adelante con la notoriedad, que les voy a enseñar a trabajar sobre la notoriedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo como profesional
trabajo con personas y veo su ranking, siempre me va a decir, yo elijo esto por sobre todas las cosas. Y yo le digo, hagamos el juego, a ver. No, pero lo voy a hacer conmigo mismo. Y lo voy a hacer como estamos en horario de protección al menor con productos legales. Digo, chiste, tonto. A ver, si yo soy fan de la Coca-Cola Light en lo que tiene que ver con las bebidas gaseosas. Por lo tanto, sería un público activo de la Coca-Cola Light, de las bebidas gaseosas, de las bebidas saborizadas. ¿Sí? Pensemos que la mirada del producto es que la Coca-Cola compite con otras gaseosas, pero también si vemos la mirada del mercado, Coca-Cola también compite con ¿qué? Con aguas saborizadas y con aguas minerales. ¿Sí? Vale, que podemos sumarle si quieren también los energizantes. Ahora bien, imagina esto, estoy muerto de calor, hace 500 kilómetros que vengo manejando por una ruta en el desierto, ¿sí? Pampeano, y muero por tomarme una Coca-Cola Light. Allá lejos diviso, ¿no? Una estación de servicio y cuando llego paro y voy corriendo al Rastor a pedir una gaseosa, una Coca-Cola Light. Entonces voy y le digo a la persona que me atiende, hola, ¿cómo te va? ¿Me das una Coca Light? Me dice, no tengo. Y voy y le digo, ¿me das un pomelo Light? Y me dice, no tengo. Seguro que ustedes ahí están pensando, bueno, le pregunto qué tenés y me llevo. Claro, bueno, porque yo estoy haciendo, ¿no? Cómo funciona la psiquis de las personas que conforman los públicos. En este caso la mía. Me estoy rankeando yo. Entonces voy por la Coca-Cola Light, no tiene. Voy por el pomelo de Light, de Paso a los Toros, no tiene. ¿Sí? Le pido un Schweppes, tenés Schweppes, Light, no tiene. Le pido Cunnington, agua tónica, Light, no tiene. Le pido 7 Up Free, no tiene. ¿Sí? Y puedo seguir, no los quiero aburrir. Hablé de 5 marcas, este es mi ranking. Yo soy público activo de Coca-Cola Light, porque la elijo por sobre el resto. Pero muy cerquita aparece el pomelo y Cunnington Light. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Dentro de mi ranking yo estoy muy informado de los atributos, de los beneficios, de las fortalezas que tienen estos productos. Que si Coca-Cola Light el día de mañana no me entiende, no me adivina, no me hace feliz, no me hace experimentar ese sabor que logra en mis sensaciones extremas, instantáneamente voy a pasar como número uno al pomelo, ¿sí? Y como número dos a Cunnington. Y descartaré Coca-Cola Light. Piensen que los lazos hoy, dentro de las relaciones humanas, se desatan fácilmente. Por eso la batalla comercial se da ahí. Estamos hablando un poco de notoriedad. El público informado es aquel que me conoce, que me consume circunstancialmente o no me consume circunstancialmente, ¿sí? Pero que no tiene ese vínculo afectivo conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, después cada uno de nosotros, o sea, porque hablar de público así digamos, de manera poco academicista, hace que yo tenga la siguiente reflexión. Es muy complejo hablar de públicos, porque acá aparece la conducta, y esto es lo interesante de esta teoría, cómo reaccionan las personas ante la misma situación. ¿Sí? La diferencia entre un público informado y un público activo es que el activo generó el vínculo afectivo y el informado no, pero en cualquier momento lo puede generar. Por eso para las empresas son muy importantes los públicos informados. ¿Estamos de acuerdo? Prefieren trabajar con los informados y para el activo ya lo tienen. Lo tienen que cuidar, ¿entendés? Pero el informado lo quieren incorporar. Ahora, cuando vamos al comportamiento en sí de cada uno, porque piensen que un público de Coca-Cola entra de todo, entra un profesional, alguien que cometió un delito, ¿sí? O sea, no somos todos iguales de la subjetividad los que consumimos o los que elegimos ser públicos. Piensen que esta teoría es comercial, ¿sí?
de un mismo producto. Entonces, a ver, hay gente, como todo, que está fanatizada. Yo creo que el fanatismo es una patología, pero nosotros no debemos descartarla porque existen. ¿Estamos de acuerdo? Y así como existen fanáticos religiosos, fanáticos en el deporte, fanáticos en la música, también existen los fanáticos en los alimentos, en la ropa, en las marcas, en todas las marcas hay fanáticos. Entonces, si yo realmente tengo ganas, voy a seguir hablando de mí para no poner problemas a nadie, no por una cuestión de ego, ¿no? No tengo un ego trip en este momento, ni por las tapas, pero digo, si a mí me gusta la mozzarella X y quiero hacer unas pizzas y voy al supermercado y no consigo esa mozzarella, ya voy a la número 2 de mi ranking. No me voy a hacer, ¿sí? 20 cuadras, 10, 15 cuadras más para conseguir esta mozzarella. El que es fanático sí lo haría. ¿O acaso no me digan que ustedes no conocen a nadie que sea fanático de Pepsi o de Coca, que cuando van y se sientan en un lugar a comer un almuerzo ejecutivo o lo que fuere, porque de noche se toma alcohol, no digo, no, chiste. Te sentás y te dice el mozo, tengo línea Coca, y hay alguno que te dice, no, mira, loco, yo me paro y me voy porque yo, si no hay Pepsi, no como. O al revés, ¿qué hace un fanático de Coca? Es línea Pepsi, ah, no. Yo me voy a otro lado porque yo con Pepsi nada. ¿Qué hacemos los moderados? Mirá, yo soy fana de Coca, pero si voy a un lugar y hay línea Pepsi, no me paro y me voy. En todo caso, no me pido una Pepsi, me pediré un agua saborizada, cualquier otra cosa. Y hasta me puedo llegar a tomar una Pepsi, porque, o sea, no es de, la que más de lo que más me agrada, pero tampoco tengo ese prejuicio, ¿sí? Pero bueno, ahí está lo importante de esta teoría, ¿no? Comprender cómo funciona el comportamiento de cada una de estas personas que conforman esos públicos. Vuelvo a repetir, como dije en la clase anterior, para Coca-Cola es imposible, es una global, tiene que trabajar con comunidades y con perfiles, no puede trabajar con cada uno de sus clientes. Por eso decíamos que el concepto de público queda muy acotado, ¿no? A determinada tipología de organización con su público solamente cliente barra consumidor. ¿Sí? Ahora, tanto el informado como el activo, si dejan de consumirme, si entran, salen, genera consecuencias. Si yo logro que un público informado se convierta en activo, me va a elegir a mí y me va a hacer ganar más dinero. Por eso les digo que esto está pensado en términos comerciales, ¿sí? Y pragmáticos. ¿Está? Bien. Espero que les haya quedado claro. Ahora, ¿sí? Este, vamos a hablar un poquito, tal vez, eh, para mí lo más interesante que tiene esta teoría, vamos a ver si, ¿sí? Que son las variables, ¿no? Que básicamente yo les diría que es el corazón de la teoría situacional de los públicos y si esto es un punto de vista personal y particular, para mí lo más interesante y lo más aplicable que tiene la teoría situacional de los públicos son sus variables. Grunich te va a hablar de dos tipos de variables, variables independientes y las variables independientes, pero básicamente lo que dice, como ven acá en la tab, el power, que en realidad no es un power, es un presi, dice que hay una falta de ortografía. La teoría dice que las conductas de comunicación de los públicos pueden ser entendidas mejor midiendo la manera en que los miembros del mismo perciben la situación. O sea, lo que hablábamos recién, a ver, cómo cada una de las personas ante un tema, ante un problema, cómo lo perciben, cómo lo procesan, cómo lo decodifican, ¿sí? Y cómo actúan, ¿sí? Y a la vez cómo se sienten afectados por este tema, por este problema. Por eso digo que para trabajar sobre esta teoría es con grupos minoritarios que podamos interactuar y conocerlos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo podría decir, no sé, el grupo de padres de mi hijo del colegio, entendé que está en la primaria todavía, el más chico, o podría decir los profesores de un colegio chico, que los conozco a todos, que los tengo a todos, que puedo reunir a todos. O podría decir los profesores de Relaciones Públicas de la Universidad de La Matanza, un público, los conoce el coordinador, interactúa, ¿sí? Eh, pero no todos los profesores de la Universidad de La Matanza, pues somos muchos, ¿sí?
Ahora bien, para no irme del tema, digo, vamos a empezar a trabajar cuáles son las variables independientes. Son tres. Reconocimiento del tema del problema, ¿sí? Reconocimiento de las restricciones que tienen las personas con respecto a ese tema o a ese problema, y el nivel de involucración, cómo se involucran, ¿no?, las personas. Entonces, a ver, reconocer un tema o un problema es reconocer que algo está, que existe. Digo, a ver, desde el punto de vista comercial, sí, Coca-Cola saca un producto nuevo, ¿sí? Los consumidores, clientes de Coca-Cola van a reconocer que hay un tema comercial nuevo en el mercado, ¿sí? Así salga una cerveza nueva, así salga, ¿entendés? Cualquier producto. Eso sería un tema. Ahora yo puedo decir, hay violencia de género, hay inflación. Yo creo que sí. Cada uno pensará según su subjetividad. Por lo tanto, ahí estoy reconociendo que hay un problema, ¿sí? O puede decir, no sé, mañana eh, el nieto de mi amigo eh, se cayó del inodoro del baño del jardín de infantes y se quebró un brazo y ahí tenemos un problema. Y hay que trabajarlo para que esos padres, abuelos no se enojen. Entonces digo, reconocer un tema o un problema es reconocer que algo está y que existe. Ahora, una vez que yo reconozco que hay un tema o un problema, va a haber un grado de restricciones que van a tener las personas. Digo, supongamos que el problema es que hay violencia de género y se organiza una marcha, ¿sí? Desde el punto de vista social, al obelisco. Capaz que hay gente que vive en Jujuy o en Formosa, en Misiones o en Ushuaia que le encantaría estar en Buenos Aires en esa marcha, pero tiene la restricción de la distancia o la restricción económica que impide que llegue. Entonces esa persona, por más que reconozca el problema, tiene una restricción. Si vamos al caso del niño que se cayó de un inodoro en un jardín y se quebró el brazo, ¿sí?, la amiga de la madre de ese chico va a reconocer el problema, pero no va a poder hablar con la directora del jardín, porque ese rol, ¿sí?, está otorgado para los familiares directos. Entonces hay una restricción social. Cuando hablamos de restricciones hablamos básicamente de barreras con las que se encuentra la gente. Y la tercera variable tiene que ver con el nivel de involucración, o sea, cómo las personas se involucran, ¿sí?, se involucran con determinada temática o no. ¿Estamos de acuerdo? Acá hacemos un recorrido desde la gente, desde lo que se conoce como proactividad y reactividad. Y a la vez hay matices, hay grises. Yo puedo ser recontra proactivo, proactivo, poco proactivo, regularmente proactivo, ¿sí? Puedo ser muy reactivo, poco reactivo, más o menos reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo, ¿sí? Supongamos que ustedes, mis alumnos, organizan, ¿sí?, una movilización para ir a esa manifestación que yo hablaba, ¿no?, con respecto a la violencia de género. Y yo les digo, miren chicos, yo no voy a ir, reconozco el problema, pero no voy a ir y no doy explicaciones. Ahí estoy teniendo un comportamiento reactivo. ¿Muy reactivo? No, reactivo, pues estoy reconociendo el problema, ¿no? Porque dentro de la reactividad está aquel que no le importa nada. Entonces digo, ¿qué hago yo? Yo llego a mi casa, pongo la tele y los veo a ustedes, ¿no?, con las pancartas marchando y digo, qué bien los chicos, mirá, qué copado, qué bueno lo que hicieron, la verdad, fantástico, ¿no? Cómo pelean, ¿no?, para cambiar el mundo, qué lindo su idealismo, qué lindo su activismo, mientras me tomo una cerveza, ¿entendés? Y ya me puse las bermudas y estoy descalzo con las piernas arriba de la mesa ratona.
mientras los miro a ustedes. ¿Qué quiere decir acá? Ustedes tuvieron un grado de involucración muy fuerte, un grado de involucración proactivo. Yo tuve un grado de involucración débil, totalmente reactivo. No muy reactivo, sino leve, porque si hubiera sido totalmente reactivo, no los reconozco, no llego a casa, no prendo la tele, no los miro, no nada. Es como que, hablando académicamente, me importa tres pitos. ¿Sí? Eso es lo más reactivo. Y esto pasa. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tuve ese comportamiento, ustedes tuvieron este otro. Ahora mañana hay una manifestación a favor de salvemos al yaguareté, y yo soy bastante ambientalista y soy un activista pro vida de los animales, y se da la inversa. Yo voy a la marcha y ustedes me miran por TV tomándose la cerveza, el mate, la Coca-Cola, ¿no? Con las piernitas sobre su mesa ratonera, muy tranquilos y muy cómodos. Ahí yo soy el que tuvo un grado de involucración proactiva y ustedes reactiva, ¿sí? Básicamente es cómo nos involucramos con determinada situación. Y para eso hay matices, ¿sí? ¿Está claro? Fácil, ¿sí? No pasa nada. Ahora bien, estarán. Ah, no, esto es tema para otra, para otro, para la otra clase. ¿Cuánto vamos ya? Ah, ya estamos casi. Como esto es un prezi, está medio, ¿sí? Bueno, a ver, estaba buscando. No, acá tengo las otras escuelas, así que vamos a ir cerrando con este tema. Lo que yo les quería decir, básicamente, voy a volver a ver la idea porque estábamos viendo recién, que cuando uno trabaja con las variables, sobre todo... Ah, no, pero no les dije las dependientes, perdón por el cuelgue. Digo, cuando trabajamos sobre estas variables, sobre todo las independientes, tienen que ver con conductas y con comportamientos. Comportamientos que son más activos, comportamientos que son más restringidos, comportamientos que son más pasivos. Esto tiene que ver con una cuestión de cómo nos comportamos nosotros, vuelvo a repetir, ante una situación. Ahora, de estas tres variables independientes, para Grunig, ¿no? Surgen dos variables dependientes, que en realidad estas dos variables dependientes van a depender del reconocimiento del problema, básicamente. Pero no los quiero atolondrar, porque eso después, a medida del cuadro, lo vamos a ir dilucidando. Pero digo, ¿vos cómo reconoces un problema? Porque te informás. Entonces, ¿qué es lo que te dice Luis? Bueno, a ver, de estas variables, vamos a hablar de las independientes. Independientes se desprenden dos que son dependientes, dependen de ellas, que es la búsqueda de la información y el procesamiento de la información. ¿Sí? Ya te lo dice el nombre. ¿Cómo vos llegaste, ¿no? A reconocer que existe un tema o un problema? Digo, a ver, ¿cómo sabés que había una marcha o cómo sabés que Coca-Cola, ¿sí?, va a sacar un nuevo producto? Porque te habrás informado por distintos medios, ¿sí? Medios que tendrán que ver con canales de comunicación tradicionales, con los social media, que son las redes sociales, con grupos referenciales, que son amigos, parejas, familiares, etcétera, que te contaron. Vos de alguna manera te informaste y te llegó esa información, ¿sí? Y después la otra variable tiene que ver con ese procesamiento, ¿no? ¿Cómo vos vas a procesar esa información que es totalmente subjetiva y que dependerá básicamente de tu subjetividad, ¿sí? Y que tiene que ver con cuestiones cognitivas, o sea, depende de donde vos estés parado en el mundo, va a ser tu sentir. Por eso hablamos de subjetividad. De acuerdo a cómo son tus valores, tus creencias, tus pautas de comportamiento, vos vas a reaccionar y vas a procesar esa información. Así que bueno, chicos, esta es la segunda parte de públicos, la tercera, y con esto estamos terminando la teoría situacional de los públicos. Si hay dudas, me las hacen ver, me pican la nariz. La próxima clase que tengamos, vamos a hacer el abordaje de los públicos críticos, de los pensadores críticos, que hacen una
crítica constructiva a esta teoría y hacen aportes que amplían nuestro campo profesional. Les mando un gran saludo y hasta nuestro próximo encuentro. Bye bye.